Un sector denominado zona típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. Desde el año 2019, esto que es el Estadio Santa Laura y sus alrededores son considerados una zona típica, porque por acá, en los años 20, años 30 del siglo pasado, se van a instalar algunas poblaciones vinculadas a gremios de trabajadores. La gente que es del sector a lo mejor ubica algunos de esos lugares. Por acá cerca está la población Artesanos La Unión, también está la población Chacabuco, la población de los trabajadores del mercado, la población de los trabajadores de La Vega. Es una época, los años 20, 30, que la ciudad tiene muchos problemas de vivienda. Y lo que acá se construye, si bien es poco significativo en cuanto a número, porque algunas poblaciones eran de 80 casas, las más numerosas llegaban a tener 140. Y lo que se necesitaba eran miles de viviendas. Pero es significativo porque los trabajadores se ponen de acuerdo, se organizan, forman cooperativas por primera vez a través de lo que eran las mutuales de trabajadores y levantan estas viviendas, que eran de muy buena calidad, y los terremotos no le han hecho mayor daño. Eran de buen metraje. Consideremos que en tiempos bastante avanzados se construye vivienda social, a veces se llegó a hacer viviendas de 30 metros cuadrados o menos, pero por acá estamos hablando de viviendas que superaban los 40, 50 metros cuadrados. Eso era por una parte, pero por otro lado se instalan lugares de carácter deportivo. Muy cerca de acá se encontraba el Hipódromo Chile, comienzo del siglo XX, año 1906. El Hipódromo Chile, que también albergó por ahí cerca y financió una gota de leche. Hay gente que de por acá del sector quizás todavía recuerda que había una gota de leche frente ahí en la Plaza Chacabuco. La gota de leche, una institución que le entregaba las mamaderas y los cuidados también a las mamás, pero le entregaba las mamaderas a los recién nacidos, porque se morían muchos niños acá recién nacidos. Así que aparecen las gotas de leche y ese Hipódromo Chile financia uno de esos. Este estadio surge en el año 1923. Por eso se le conoce como la catedral del fútbol chileno, porque es el más antiguo donde se juega fútbol profesional. Pero no fue el único que estuvo en este sector. Por acá estuvo también cerca el estadio de la Universidad Católica. Muy cerca, en realidad estaba casi al lado. Y un poco más allá estaba el estadio del Audax Italiano. El Audax tiene bastante que ver un poco con la historia de la Unión Española, porque en el año 23, cuando se inauguró este estadio, se jugó un partido, obviamente, como tenía que ser una inauguración, y se invitó al Audax Italiano. ¿Quién ganó el partido? El Audax. Ganó el Audax, lamentablemente. Como toda inauguración de estos estadios, y los locales solían perder. Pero a la Católica le fue peor. La Católica también, cuando inauguró el estadio, lo jugó con Audax, pero perdió 9-2. ¿Ya? 9-2. Por lo menos acá fue 1-0 nomás. Eso. Años más tarde, como 10 años después, el Audax Italiano inauguró su estadio. ¿Y a quién invitó? A la Unión. ¿Y quién ganó? Ganó la Unión, 1-0. Le devolvió la mano. Entonces, hay una historia en eso con las colonias, porque eran muy importantes en esa época. Audax Italiano era uno de los equipos fuertes de ese tiempo, que estaba siempre disputando ahí primeros lugares y todo. Desgraciadamente, lamentablemente, hay muchas cosas que se fueron sucediendo en el tiempo y llevaron a la desaparición de algunos de estos lugares de carácter deportivo. Este lugar, la comunidad española lo buscó durante un tiempo. Se lo compraron a la señora María Luisa Montó, que estaba casada con un personaje que acá en el sector era conocido, que se llamaba Absalón Valencia. A lo mejor a nadie le dice mucho Absalón Valencia, ese nombre raro incluso. Absalón Valencia fue diputado, fue ministro, fue alcalde de Santiago también. Y también fue la persona que instaló un teatro ahí en la Plaza Chacabuco. Por algo es el Teatro Valencia. Entonces son
mucha gente, probablemente hasta de los asistentes, puede haber tenido la oportunidad de asistir a algo ahí, en la época de los cines. Entonces le compran el terreno porque buscaron un lugar apropiado. Esto era una chacra, por acá todavía tenía un carácter un poco como rural todo este sector. Entonces le van a comprar este lugar a los propietarios, que eran los gente de dinero que tenía chacra en los alrededores. Así como el Hipódromo Chile surgió de la chacra, se me da el nombre, Los Sánchez. Los Sánchez, era la chacra Los Sánchez, que era muy importante acá. Y esta es la chacra La Obra. Entonces compran el terreno con la idea de poder entregarle a la comunidad hispana, ibérica hablaban ellos, que estaba instalada en estos lugares, y que tenía un lugar donde asistir sin tener que recurrir a otros sitios que eran de carácter privado. Entonces ellos llegaban a este lugar de preferencia. Un sitio que en su momento fue un estadio pequeño, no tenía una capacidad más allá de 5.000 personas. Eso es más o menos lo que se calcula que tenía para la época, de acuerdo a la información que se obtiene sobre todo en revistas deportivas, como la revista Los Sport en aquellos años. Entonces acá, 5.000 personas, partido inaugural, dicen que eran sobre todo mujeres las que asistieron. La mujer tiene un rol muy importante acá en este estadio, siempre se le ha dado como una connotación bastante significativa. Obviamente que la prensa a veces pone números, cosas que no calzan mucho. Entonces por ahí en algunos diarios hablan de que asistieron 10.000 o 12.000 personas. Es imposible porque habían 5.000. Hay otras ocasiones en que la prensa dice que acá vinieron 30.000 personas a una actividad. Y eso es imposible porque la capacidad máxima es 20.000 en la actualidad. Incluso un poco menos de 20.000. Como para tenerlo presente. El estadio ha tenido sucesivas remodelaciones para ampliarlo, para hacerlo más bonito, y uno de los estadios más bonitos de Santiago y a nivel nacional. Es un estadio bastante conocido que tomó el nombre de la calle que hay al lado afuera, que es la calle Santa Laura. Calle antigua, un callejón que estaba de antes que estuviese el estadio. Pero durante un tiempo se le cambió el nombre a la calle que está afuera, para poner el nombre de un periodista hincha de la Unión Española, Julio Martínez Pradán. Pero razones políticas seguramente, cambios de alcalde, no sé, cosas que ocurrieron, hicieron que ese nombre estuviese durante 10 años nomás, y después le devolvieron el nombre Santa Laura, lo cual la familia de Julio Martínez consideró bastante ofensivo en su momento. Julio Martínez en esta misma cancha recibió homenajes importantes. Él, un periodista formado a la antigua. Periodistas antiguos no pasaban por la universidad, se formaban acá o en la calle. Y el tipo tenía un discurso pero notable. La gente más antigua lo recuerda muy bien, lo escuchamos en hartas ocasiones. Era muy querido, Julio Martínez en la calle, todo el mundo lo saludaba. Entonces era como el hincha de la Unión. Si ustedes se fijan, hay algunos nombres señalados alrededor que identifican a algunos de los sectores del estadio. Honorino Landa, para la gente más antigua, es uno de los jugadores destacados del Mundial del 62. Pero destacado entre comillas, porque dicen, yo aquí no quiero entrar en habladurías y cosas raras, que Honorino Landa llega por estos lugares y no se destacó tanto en el Mundial, como que no le fue muy bien. Pero igual es uno de los jugadores destacados acá, por eso está señalado ahí. Igual que Manuel Rodríguez, y al lado allá Atilio Cremache, que jugó también en el Colo-Colo, goleador también fue en el Colo-Colo. Entonces, hay nombres importantes que van a figurar. La Unión, dentro de sus puntos más altos deportivamente hablando, sin duda que está en la final de la Copa Libertadores del año 75. Tuve la posibilidad en aquellos años de ver el partido que se jugó acá, cuando el negro Humá, Sergio Humá, hizo el gol casi al final, cuando ganó 1-0 la Unión, el primer partido. En esos tiempos no se consideraba la diferencia de gol entre los dos partidos, porque en Argentina se perdió con Independiente 3-1. Hubo una definición al final en el estadio Defensores del Chaco, allá en Paraguay, se perdió desgraciadamente 2-0. Pero
es uno de los puntos altos que tiene la Unión Española deportivamente. Pero acá en esta cancha ocurrieron cosas importantes. Acá en esta cancha, por ejemplo, en el año 1933 se jugó el primer partido del fútbol profesional chileno. Y en el año 1989 las mujeres jugaron su primer partido también de carácter profesional aquí. O sea, hay hitos que hay que destacar del lugar. Consultas, quieren preguntar algo, quieren tomarse fotos. Han tenido la suerte de que está ahora despejado, porque los primeros grupos que llegaron acá todavía, el primero le estaba cayendo agua, pero usted, yo casi estoy diciendo que tengo calor. ¿Ya? Nosotros tenemos que recorrer 3 lugares, este es el primero de ellos, porque este estadio no solamente se dedicó al fútbol, este estadio tiene varias ramas deportivas que se desarrollaron, que son de bastante importancia, pero que en un momento de su historia van a derivar hacia un estadio que está en el sector alto de la ciudad, en Las Condes, que es el estadio que está por allá, que fue lo mismo que le pasó a la Católica. No sé si acá habrán hinchas de la Católica, pero la Católica acá tenía un estadio que era del barrio Chacabuco, popular absolutamente, pero la Católica terminó al final con un estadio donde llegar es hasta difícil. Si uno va al estadio ahí, lo empieza a seguir Seguridad Ciudadana, ¿qué anda haciendo por acá? Nos miran como raro. Pero hay diferentes ramas del deporte que se practicaron acá que desgraciadamente se fueron a Las Condes. Entonces ahí como que se da esta cuestión más bien de carácter elitista. Universidad SEC, la Universidad SEC va a comprar todo lo que es el estadio, la casa que tenía en la Unión Española en la calle Carmen, y se va a hacer cargo de esto, y de una u otra manera eso va a permitir mantener a la institución que ha tenido unas 2 o 3 crisis a lo largo de su historia que podrían haberla hecho desaparecer. Una crisis política y después viene lo otro. La Universidad SEC es por ahí por el 2009 y va a tener una concesión de 30 años que todavía sigue. Pero ellos van a comprar el 100%. Pagaron como 2.500 millones en esa época por el estadio. Claro, Segovia, que en el fondo, más allá de críticas que puedan haber o no, la institución logra explotar de una otra manera. Pero han habido eventos acá, situaciones que, por ejemplo, uno dice este estadio contaba con la tremenda piscina, con el velódromo que estaba allá en la parte de atrás y no sé cuánta cosa más, pero que terminó desapareciendo producto de malas administraciones económicas en su momento, también vinculada a lo que estaba pasando en el país. Por ejemplo, hay una crisis a fines de los años 70, comienzos de los 80, pero todo Chile está en crisis económica. Y obviamente que la administración acá le ocurrió lo mismo y terminó desmantelando algunas cosas. Afortunadamente no el estadio subsistió todavía. El estadio tiene una particularidad, que la gente que es hincha, simpatizante, siempre dice que acá uno puede ver de muy cerca todo, que puede escuchar incluso, el que tiene buen oído, como llegan las chuletas y se escuchan ahí los garabatos para allá entre los jugadores y todo, que no en cualquier estadio puede darse, porque ahí uno queda al lado, ladito. Ahí le pasó. Incluso si yo voy en el tiempo muchos años atrás, que me recuerdo de esto, yo le eliminaría toda esa protección y uno queda pero con un mayor contacto aún, ¿ya? Porque hay medidas de seguridad que se han tomado con el tiempo, producto del accionar que tienen las barras a veces y genera algunas situaciones. Pero el tema es que una de las cosas que le agrada a la gente venir a este estadio, ¿ah? Que aquí yo puedo ver el partido, no como el Nacional, que uno queda siempre lejos en todo. Los voy a invitar ahora a que nos dirijamos al segundo hito. Vamos a reemplazar allá a quienes están en el palco presidencial.
pero como llegar allá nos va a tomar algunos minutos, va a ser el tiempo que ellos van a tener para ir terminando. Nos van a ver salir de acá. Oh, que lo contrario. Ya. Será acá. Hola. Puesto, se puede ubicar en las escaleritas, pero cuidado con la orilla nomás. Y yo me voy a instalar por aquí. Practicaron diversas actividades deportivas. Y obviamente que su excelencia, el presidente de la República, exactamente donde está ubicado el señor, ahí al medio podía apreciar todo esto. El fútbol sin duda que es lo más importante para nuestros días, pero hay que pensar que en la historia de nuestro país hay momentos en que ciertos deportes equipararon o superaron al fútbol. Por ejemplo, el boxeo. En los años 20, 30, 40 en este país tuvimos boxeadores como el Tani Loaiza, Arturo Godoy, el Luis Vicentini, muy destacados a nivel mundial. Entonces el boxeo superaba incluso en popularidad al fútbol. Y acá también se practicó boxeo. En realidad habían casi todas las ramas deportivas se practicaron acá. Este estadio y el mismo club surge a partir de la unión de fútbol y ciclismo. Por eso un velódromo fue lo primero que aparece en los años 20. Después del 23, un par de años después, estaba el velódromo ya instalado. Y las revistas, diarios de la época siempre registraban mucho de eso. Muy destacada la actividad para las colonias. Aparte de ello, habían deportes que probablemente sean muy europeos, muy regionales, como la pelota vasca. La pelota vasca, que ahí a un frontón le pegaban con la mano nomás una pelota, pero eso era practicado por la colonia española, no a nivel masivo por los chilenos. Es una de las actividades que se fue para allá, para Las Condes. En el año 1959 y en el año 60 se disputaron campeonatos sudamericanos de básquetbol. Campeonatos importantes, uno de hombres y de mujeres. En el de mujeres a Chile le fue bien, en el de hombres mejor ni acordarse, pero en el de mujeres nos fue más o menos bien. Pero sí hubo una actividad acá que a lo mejor no todo el mundo conoce, fue media extraña. Uno de los presidentes del club, llamado Antonio Torremocha, él era un español, obviamente, su apellido así lo indica, no se portaba muy bien en el colegio y los papás desde España lo mandaron a Chile, o sea, como mandan a los que se portan mal, pero llegó acá. Y acá hizo sus estudios, se vinculó con el club, pero a él le gustaban mucho las corridas de toros. Entonces
inéditamente decidió organizar una corrida de toros aquí, en la cancha del Estadio Santa Laura. Cosa nunca vista aquí en este país, porque las corridas de toros eran muy de españoles, pero no prendió mucho ese tema acá. Incluso las disposiciones, ordenanzas municipales terminaron prohibiendo corridas de toros, peleas de gallo y todo eso. Pero acá él se las arregló para organizar una corrida de toros. Se llenó el estadio Vanidad de la Cosa. Hasta el presidente de Chile asistió, que era don Esteban Montero en aquella época. Estamos hablando de los años 30. Y trajeron los toros y el tipo apareció ahí con su mejor traje, porque incluso le gustaba venir al estadio con su traje de torero. Ya llegaron los toros, pero hubo un problema. Afortunadamente para los toros, porque sacó la capa y empezó ahí a tratar de azuzarlos un poco y no resultaba, los toros no se movían, incluso uno de ellos que se echó en el pasto ahí. Entonces fue un fiasco, la gente mirando, los toros echados, nada, no pasó absolutamente nada, y durante algunas semanas fue cuestión de bromas y chistes en las revistas, diarios de la época. Se burlaban de Torremocha con su famosa corrida de toros, que no pasó pero absolutamente nada, teniendo el estadio lleno con el presidente y todo. Después tuvo que ir a España, él viajó a España para poder efectivamente realizar una corrida de toros. Y probablemente, ahí está el detalle, los toros utilizados en España en las corridas son preparados especialmente para ello. No es cualquier toro, acá no se trata, es más grandote incluso. A los lados tenemos las casetas de la prensa, si se fijan a los extremos, donde se gritan ahí los goles y todo. Al extremo de allá hay una de las casetas, al extremo de allá está la otra, para la prensa. ¿Ya? Y esta es la parte de palco, pero el presidencial es de este lado, ¿no? Les voy a pedir ahora que me sigan acompañando, porque ya se estaba juntando gente afuera. Deberían dejar salir a la cancha. Sí, Si alguien se quiere instalar ahí y tomarse fotos, aproveche ahora, porque siempre vamos avanzando, entonces nos volvemos acá. Así que todas las fotos que quieran ahí, aprovechen nomás que... Solo la orilla. Ya, el equipo de la cancha. Solo acá puede ser. Solo por acá no se puede pisar la cancha porque la lluvia y todo eso ha provocado problemas. Así que solamente
por detrás del arco, pero no está franca. No se puede pisar la cancha. Todos por acá.